Con el licenciado Gonzalo Semilla del CREVA para hablar de este IPC que arrojó ya el mes de enero los primeros números del año 2022, así que ya lo saludo, licenciado, buenos días. Mauro Senesi saluda. Buen día, Mauro, ¿cómo te va? Bien, aquí sorprendido con este número de 3,3% y que nos expliques un poco cómo se llegó a estas cifras. Bien, bueno, perfecto, arrancamos el año con este valor que vos mencionaste, prácticamente similar al cierre del año pasado, que había sido en diciembre 3,4%. En esta oportunidad, lo que traccionó, hay 5 capítulos que están por encima del 3,3%, que son alimentos y bebidas con el 3,8%, esparcimiento, educación y bienes y servicios varios. Cada uno de ellos entre el 4 y el 7%. Porta en diciembre había tenido un aumento del 2,8%. En este caso 3,8%. Y bueno, vuelve a prender las luces sobre este capítulo. Cuando lo analizamos y lo desmenuzamos un poco, ¿qué observamos? Observamos que lo que es el rubro de verduras es el que más ha traccionado. Hay aumentos por encima del 10%, también en lácteos, con aumentos importantes. Algo muy puntual que nosotros observamos es los yogures, con casi un 20% de aumentos, cervezas con más del 12/13, agua mineral con el 9%, es decir, se encuentran, variedades y productos con aumentos muy importantes, que es lo que hace que traccione el capítulo de alimentos y bebidas. Sí. El más alto, que fue esparcimiento con 7%, básicamente está asociado al turismo, hotelería. También encontramos lo que es streaming, las plataformas de videos, de películas, etcétera, bien conocidas por nosotros, y también actualizaciones en clubes, en cuotas de los clubes. Es decir, básicamente tiene que ver con eso. Después en educación hay algo de las cuotas de colegios privados, pero creo que va a alcanzar los valores máximos entre el mes que estamos transitando y marzo. Hay algo de movimiento casi cercano al 3% de útiles escolares, en cursos, podríamos decir, extracurriculares como informática, inglés, etcétera. Así que yo le diría que eso es lo que tracciona. Lo que es el rubro de estacionales se movió mucho en el mes pasado. Lo que es el rubro de regulados prácticamente se mantuvo en cero, y eso es lo que nos mantiene en vilo para los próximos meses. Sí. Dicen que ahí en el capítulo de verduras, que es donde más fuerte preponderó los aumentos en el sector de alimentos y bebidas, en la semana de calor de mitad de enero dicen que hizo estragos en las cosechas de aquellas plantas verdes que son más sensibles y demás. Dicen que era un estrago en invernaderos. Sí, no dudes de eso. Lo que vos estás mencionando es una realidad. Fueron, semanas complejas. Sobre todo creo que nos estamos refiriendo a la segunda semana del mes pasado, que fue tremendo, en gran parte de la Argentina, con nulas lluvias, y eso claramente ya está modificando las proyecciones de las cosechas. Bien sabemos que nuestro perfil exportador dependemos mucho de las cosechas, y al tener un clima tan de una semana con temperaturas de 40 grados centígrados o superior, claramente se resiente estas cuestiones. Por eso los precios tienen tanta volatilidad. Aquellos que les gusta el mate, se viene un año complicado en cuanto a yerba, porque ya las proyecciones son de 30% de sequía, de cosecha perdida por la falta de lluvias en la Mesopotamia. Y eso es gravísimo, porque incluso ya se vio en el precio de la yerba, con un aumento cercano al 10% el mes pasado. Ahora, en condiciones macroeconómicas, ya no ir simplemente porque, en todos lados hay problemas climatológicos y no todos los países del mundo tienen estos números que tenemos nosotros. El contexto macroeconómico te quiero consultar. El último cuatrimestre del año teníamos, salvo diciembre, que se disparó un poquito, hubo una fuerte emisión ahí en diciembre por parte del Banco Central para asistir al Tesoro. Teníamos cifras del 3%, por debajo del 3%, ahora vamos a un 3% largo. ¿Qué proyecciones hacemos para este 2022, entendiendo de que se vienen contextos políticos tensos? Bien. Bueno, las proyecciones no son
positivas, iba a decir las proyecciones son del 30, que podría uno decir son positivas, pero el 30 es grande. Las proyecciones son básicamente en función de este informe que publica todos los meses el Banco Central, que se llama relevamiento de expectativas de mercado, en torno al 50-55%. Hay algunos que están hablando de 60, lo cual me da la sensación que es un poco alocado y asustadizo. De todas formas, 50-55 es asustadizo, no puesto, porque el piso de este año sería el cierre del año pasado. Claro. Lo cual, 2 años consecutivos de 50% a nivel nacional y entre 50 y 55 realmente destruye un montón digamos, por supuesto el poder adquisitivo, y la verdad que destruye las expectativas de mercado de cualquier empresario de la Argentina, de cualquier semejante nivel de inflación. Realmente es bastante complejo. Entonces las proyecciones no son lamentablemente de descenso, sino más bien lo contrario. El año pasado tuvimos elecciones y eso hizo que se concentraran algunos aumentos puntualmente de combustible en el primer semestre del año. Sí. Este año sin ese ancla a priori y encima con esto del acuerdo del FMI donde se dicen que se van a revisar las tarifas, ¿no ves allí un factor de generarles tensiones a los precios y que pueda ese sea el piso? Sí, bueno, yo me hacía referencia a esto que vos estás mencionando. ¿Por qué tendríamos un piso de 50? ¿Qué es lo que pasaría si bien tenemos en claro que el 2020 hubo una emisión monetaria récord que fogoneó, por decirlo de una manera, el nivel de precios del año pasado? El año pasado tuvimos también emisión monetaria importante, pero la mitad de lo que fue 2020. Y ahora tenemos que ver qué es lo que va a pasar. ¿La mitad en términos reales o en términos nominales, Gonzalo? No, en términos, digamos, de PBI. Si fue 7% de PBI, ahora fue del 4%, okay, de una manera, el año pasado. Es decir, bajó sustancialmente, aún sigue siendo alta. Y la otra cuestión es la actualización de las tarifas. Cuando nosotros analizamos en el índice de precios nuestro, la categoría regulado viene muy planchada, o terminó el año, la segunda parte del año muy planchada. Se prevé que este año va a estar bastante movedizo, que tiene que ver con combustible, que ya lo vimos, con la actualización de las tarifas de energía, que se está negociando, aparentemente estarán entre el 17 y 20%, es lo que uno está leyendo, y claro, esto va a hacer, digamos, va a tener efectos negativos con respecto a la inflación, salvo que el resto de las categorías, que es la inflación núcleo, que es en general los bienes de la canasta, se mantengan con acuerdos de precios, cosa que sabemos que cada vez que hay un acuerdo, las dudas son superiores a lo que efectivamente sea efectivo el acuerdo. Bien, Gonzalo, y ya para ir cerrando, si hablamos de inflación, te tengo que preguntar también, precio dólares, ¿cómo está afectando estas mini devaluaciones que está tratando de llevar adelante el Banco Central, de que le ganen o cierren el año por encima de la inflación? ¿Cómo ves que va a terminar las cotizaciones y se van a cumplir las proyecciones del presupuesto que al final no se aprobó? Pero si eso era una guía. Sí, el presupuesto siempre es una guía. Es verdad que muchos dicen, bueno, es una guía, pero en definitiva bastante alejada de la realidad. De alguna manera tenés que tener una guía. Me imagino yo el presupuesto habiendo presentado una inflación del 50%. Ponían una bomba al Ministerio de Economía. Es decir, tenés que tener una guía, tiene que tener alguna expectativa positiva, pero bueno, después hay que torcer el rumbo. Después hay que demostrar en la cancha que efectivamente tu expectativa la podés cumplir, cosa que en general no ocurre. Pero bueno, en definitiva, el dólar se está devaluando a una tasa del 2,2% mensual, alejado de la inflación de 3,3%. El gobierno no creo que haga ajustes devaluatorios tan bruscos del 6, 7, 10 o 15% en un día o en una semana.
Pero bueno, esto yo no estoy arriba de la mesa del Ministerio de Economía para ver exactamente qué va a ocurrir. Por ahora viene por detrás de la inflación. Te damos esa licencia por lo menos. Gonzalo, sabemos que las mañanas son complicadas para ustedes, están en pleno trabajo, pero bueno, nos gustaría en algún momento a ver si podemos coordinar un huequito y tenerte aquí en el piso y charlar más tranquilamente de factores también de cómo los salarios en la ciudad le estarían ganando o no a la inflación y demás, porque en este interanual de 46%, algunas paritarias cerraron por encima del 46, casi 50, ganándole por 4 puntitos que a priori algunos decían 1, empardando, pero por lo que estoy viendo con el interanual se estaría reacomodando o reposicionamiento el salario. Sí, es así. Nosotros la semana que viene estamos publicando el informe del índice salarial de todo el 2021. Bueno, lo vamos a estar... Cuando quieran me acerco a donde están ustedes. Perfecto, le vamos a estar haciendo un análisis profundo y seguramente hablaremos para invitarte en el piso. Gonzalo, que tengas buen fin de semana. Un abrazo grande a todos ustedes, adiós. Chau, chau. Allí pasaba el licenciado Gonzalo Semilla, director del CREBA, el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, así un lugar de referencia para saber cómo viene la economía en nuestra ciudad, para no ver siempre estar mirando y estar pendiente de diarios nacionales. Está bueno tener y contar con gente y capital humano capacitado para hablar de estos temas aquí en nuestra ciudad. Así que